esta parte del esófago se relaja y la otra parte, que es la primera parte controlada por el núcleo espinal, la segunda parte controlada por el núcleo vago, modula el peristaltismo esofágico. ¿Ya? Hace esto. Eso. ¿Ya? Entonces, peristaltismo esofágico y luego, ¿cierto?, la relajación. ¿Ya? Ahora, una vez que ingresa al estómago el alimento, ¿cierto?, sufre el proceso de relajación de recepción, que es esto que está aquí. ¿Ya? Relajación de recepción, ¿cierto?, que el músculo liso del estómago, de la porción inicial del estómago, ¿cómo se llama esta parte del estómago? Fondo, ¿cierto? El fondo ahí está muy chiquito. Pero el fondo se relaja, tiene una relajación pasiva. ¿Ya? Y después, ¿cierto? Aquí en el cuerpo hay una zona marcapasos. Y esa porción marcapasos va a ir moviendo el alimento hacia la región pilórica. Entonces, el volumen aproximadamente, ¿cierto?, del estómago llega hasta los 4 litros. ¿Ya? Es de 0,5 litros hasta 4 litros, ¿cierto?, durante la fase de relajación pasiva. Y eso es importante entender. Detalles. Profes de semiología son pesados, preguntar. Yo los conozco. Le dicen, oye, ¿cuál es la capacidad respiratoria? Y usted no sabe, y dice, no sabe nada de fisiología. Y después llegan a la oficina y me dicen, tus cabros no saben nada de fisiología. Pero eso siempre ha sido así en todas las carreras. Bueno, mi respuesta siempre es la misma. Digo, debe ser que yo soy pésimo. Ya nadie más dice nada. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, la motilidad esofágica, ¿cierto?, controlada de forma intrínseca por las neuronas que forman parte del sistema intrínseco. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, la presencia del bolo alimenticio genera una contracción que es proximal hacia la boca y ahí está hacia el estómago. Entonces esa relajación proximal es controlada por acetilcolina, la contracción proximal. ¿Ya? Pero que sí. ¿Cómo fue la prueba? Bien. Arenilla. Grava. Que no. Ya, y bueno, eso genera entonces una contracción proximal y una relajación distal, ¿ya? O hacia el estómago. Y esa relajación distal es mediada por opcionismo. Entonces eso se produce por interneuronas que están captando en el esófago su distensión, producto del bolo, ¿cierto? Y estas neuronas hacen esto. Ese es el sistema, cómo se organiza. Entonces al distenderse, ¿cierto?, esa interneurona manda una señal excitatoria hacia el lado proximal e inhibitoria hacia el lado distal. De esa forma se liberan estos neurotransmisores. ¿Ya? Que en esta parte del esófago los más importantes son acetilcolina y opcionina. ¿Ya? Entonces es un epitelio muy sensible, por eso una de las preguntas que salía ayer en el taller, ¿cierto?, era que si usted instila ácido clorhídrico se produce un espasmo del esófago. ¿No? Porque es un epitelio muy sensible a los cambios de distensión, a los cambios químicos. ¿Ya? Ya. El estómago es una estructura muscular, absolutamente. Ya. Entonces tiene distintas capas musculares. Ya ustedes saben, una capa serosa, que es la más externa, después tenemos la longitudinal muscular, la circular muscular y la obliqua muscular. Ya que son las típicas capas que tienen todos los órganos musculares, una oblicua, una recta y una circular. ¿Ya? Para hacer los movimientos que hace el estómago, que son movimientos de avance, que participaría ahí los movimientos de avance más la capa longitudinal y la oblicua, y los movimientos de espasticidad local donde participan más las circulares.
Entonces, en el movimiento peristáltico es muy importante la función que tiene la capa circular. ¿Ya? Que el movimiento peristáltico de mixaje. Ahí está el esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Y el píloro. Ya. Lo que ocurre, el estómago recibe inervación vagal inicial en la fase cefálica, y en la fase cefálica de la alimentación el estómago ya comienza a generar cambios en su motilidad, en su vaciamiento, y también aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Hoy día vamos a ver cierta secreción del ácido clorhídrico. Entonces, la relajación receptiva, ¿cierto?, es provocada por una serie de factores locales, como ahí aparece, ¿cierto?, el péptido intestinal vasoactivo o la señal adrenérgica, ¿ya?, que produce esta relajación pasiva. ¿Ya? Se dan cuenta que es una señal inhibitoria que relaja el estómago. Entonces también hay hormonas que provienen desde el duodeno, como la CCK, la colecistocinina, el péptido inhibitorio gástrico o el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿se acuerdan? Tenía dos nombres, y la secretina. Y estas hormonas también generan, ¿cierto?, participan en esta relajación pasiva, porque estas hormonas son inhibidoras del vaciamiento gástrico. Entonces, cuando pasa el alimento al duodeno, se secretan estas hormonas que cumplen una función de favorecer las secreciones pancreático-hepáticas, pero además, ¿cierto?, tiene un efecto de feedback sobre el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto?, la gastrina. La gastrina, ¿cierto?, se produce y su función principal es favorecer la síntesis del ácido clorhídrico y además favorecer los mecanismos de reparación de la mucosa gástrica. También, ¿cierto?, tiene un efecto sobre la relajación receptiva pasiva. ¿Ya? Entonces tiende a modular un poco este proceso. Bueno, la motilina, ¿cierto?, es totalmente opuesta, pues la motilina y la acetilcolina van a favorecer la contracción de la porción proximal del estómago y van a favorecer, ¿cierto?, el movimiento del alimento desde el fondo hacia la región pilórica. ¿Ya? Bueno, en la región pilórica, como ven ustedes, ¿cierto?, aquí se generan las ondas peristálticas de mixaje. ¿Ya? Esas ondas de mixaje, ¿cierto?, lo que logran o lo que buscan, ¿cierto?, es mezclar el alimento con el ácido clorhídrico y favorecer su digestión. ¿Qué es digestión? ¿Qué es digestión? Cuando yo le digo digestión, ¿qué entiende usted cuando yo le digo digestión? Es muy importante la comunicación. Porque aquí se confunde la digestión. A uno le dice digestión a... Para llevar a cabo la absorción. No, en digestión es romper. ¿Ya? Los detergentes o el ácido clorhídrico funciona como un detergente. Lo que hace, ¿cierto?, es romper células. Rompe células. Entonces, es lo mismo que cuando uno hace en el laboratorio, tiene un tejido, toma una muestra de tejido, la pones con ácido clorhídrico, lo bates y al ratito de batirlo, ese tejido se transforma en líquido. Entonces, en ese líquido hay péptidos, lípidos, carbohidratos que van a pasar al duodeno y en el duodeno van a terminar de fragmentarse para convertirse en aminoácidos, en glucosa y en lípidos absorbibles. ¿Entiendes? Excelente. Bueno. Ya, ahí tiene, ¿cierto?, la hormona que se va liberando, mira, por la distensión, ¿cierto? La distensión, este libro se llama Lullmann, es un libro de fisiología a través de esquemas. Si no lo tienen, yo se lo regalo, lo tengo ahí en PDF. Y al distenderse, ¿cierto? Al distenderse genera la distensión, favorece la secreción del péptido inhibitorio gástrico. Que nosotros sabemos que se llama péptido insulinotrópico dependiente de glucosa porque este péptido también favorece la secreción de... Lo vimos el primer semestre, es una incretina. Favorece la secreción de... insulina. ¿Ya? Insulina.
Ya. La gastrina, ¿cierto? Es inhibida por la somatostatina, que es siempre una hormona paracrina que se va a liberar, ¿cierto? Y aquí está lo que una vez les dije yo, el reflejo de que el sistema digestivo es el principal órgano endocrino, donde se secreta la mayor cantidad de hormonas. ¿Ya? Bueno, entonces pasan al duodeno, ¿cierto? Iones, ácidos grasos, aminoácidos, y que esos compuestos, ¿cierto?, están aquí en el duodeno y estimulan la secreción de colecistocinina, secretina y ya vimos que el GIP. Entonces, la secretina y la colecistocinina favorecen la secreción biliar y la secreción pancreática. ¿Ya? La principal del páncreas es la secretina. ¿Ya? Y la principal de la bilis es la colecistocinina, la CCK. Bueno, entonces estos son los movimientos. Aquí, entonces, el fondo, ¿cierto?, se relaja, ¿cierto?, cuando recibe alimento. Pero aquí hay una zona que se llama zona marcapasos, ¿ya? Que genera, ¿cierto?, como dice ahí, ondas regulares en una frecuencia de 3 por minuto. Ondas regulares, que esas ondas regulares permiten, ¿cierto?, que el alimento avance hacia la región pilórica. ¿Ya? Y ahí están, ¿cierto?, generan estos anillos de onda, ¿cierto?, que facilitan el movimiento. ¿Ya? Bueno, esto va a generar, ¿cierto?, un aumento del alimento en la región pilórica, y en el píloro, el que gatilla las ondas peristálticas del píloro es la distensión. La distensión pilórica gatilla las ondas peristálticas pilóricas, que son movimientos de segmentación. ¿Qué significa que sea un movimiento de segmentación? ¿Qué es un movimiento? Hoy ya saben hematoxilina y eosina, ¿no? Es un movimiento aislado que se produce de forma secuencial. Normalmente son en parte con uno, después se producen dos y después se producen 4 al mismo tiempo. Y eso hace como, igual como cuando tú en el laboratorio lo bates el tuyo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se llamaban esas ondas? ¿Cómo se llamaban las ondas? Las secuenciales. Las secuenciales. son ondas de propagación circular, nada. Cerramos aquí porque no escucho los preguntas. Ya. Entonces, es controlado, ¿cierto?, en la fase cefálica por el vago, fase cefálica, ¿cierto? Cuando psicógena de la alimentación, cuando vemos, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando imaginamos alimentos. ¿Sí? Ahí empieza este proceso y eso también favorece las secreciones. Entonces, por eso es un factor de riesgo exponerse a olores, es un factor de riesgo. ¿Sí? Eso está regulado. Por ejemplo, aquí no hay, por suerte. Pero en algunas universidades que tienen las carreras de cocina, por ejemplo, tienen que tener un sistema de eliminación, de ventilación, para que, no sé, estés tú ahí y hay olor a país de limón, te morís. ¿Puede pasar con este también? Si tiene olor vegetales o algo parecido. No he leído nada de eso, pero no sé, quizás también. ¿Ya? Pero no, al menos yo no he leído nada de eso, pero sí hay un riesgo con las comidas. Entonces, cuando hay comidas, que hoy día todos los edificios lo hacen así, construyen el primer piso centros comerciales y del segundo piso para arriba están las consultas médicas, están las consultas dentales, y ahí tiene que haber un sistema de extracción del aire porque se considera un factor de riesgo exponerse a olores de alimentos todos los días. Bueno, también nos pasa cuando pasamos y vemos el lechero de la hamburguesa, ¿cierto? Empiezan a ganar a comer hamburguesas. ¿Ya? Pero no sé si será con los perfumes Los perfumes más bien evocan recuerdos, ¿cierto? Bueno, entonces este marcapasos gástrico, ¿cierto?, responde a la distensión, ¿ya? Y ahí tienen, por ejemplo, los BER en reposo, que son las ondas migratorias circulares, ¿cierto?, en reposo, ritmo eléctrico basal en reposo.
en el estómago. Y el ver estimulado, que son que generan un poquito más de fuerza. Si tú lo ves, la tensión, ¿cierto?, genera más gramos de fuerza. Porque el ver en reposo casi no produce cambio en la tensión, pero sí los estimulados. ¿Ya? Y son estimulados ¿por qué? Por todas estas hormonas que vimos ahora. La motilina es la principal. ¿Ya? Porque era la única que generábamos. Bueno, el acetilcolina igual. Ahí está entonces el estiramiento, entonces produce liberación de acetilcolina. Y eso genera, por ejemplo, hacia la región del fondo, produce liberación de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, que son relajantes. Y hacia no está aquí, pero hacia distal, libera principalmente la acetilcolina y el VIP, y la motilina que genera las contracciones. ¿Ya? Bueno, el complejo dorsal vagal, ¿cierto?, trae, ¿cierto?, esta señal, y aquí se produce el reflejo vago-vagal, que es, en definitiva, cuando el alimento pasa al duodeno, se inhibe la acción vagal. Entonces, la presencia de cualquier tipo de alimento líquido que haya desde el esófago hasta cierto punto empieza a hacer espasmo y empieza todo el proceso. Por ejemplo, cuando tomamos agua igual. Pero no se produce un espasmo, tú pasas el esófago, permite el paso del alimento. El estómago se distiende frente a ese alimento. Y ahí, ¿cierto?, empieza a haber movimiento peristaltico. En presencia de líquido, sólido. Claro. La motilina es una hormona que acelera el vaciamiento gástrico. Se van a ver, por ejemplo, hay fármacos que estimulan la motilina, como la eritromicina, el antídoto. Hay un montón de cosas que estimulan la motilina. Se produce por el estiramiento, ¿cierto?, y acelera la motilidad. Sí. Cuando pasa tu duodeno, la CCK Va a inhibir, genera un reflejo que se llama vago-vagal, que al pasar el alimento al duodeno se genera una inhibición de la respuesta vagal y por lo tanto se inhibe el vaciamiento gástrico. Entonces, mientras no haya un paso del alimento al duodeno, no se va a inhibir el reflejo. No. Por eso la fase cefálica se mantiene activa. Claro. Y también se mantiene, por ejemplo, si el alimento permanece más tiempo en el estómago. Se mantiene la secreción de ácido, por ejemplo, cuando comemos carne asada, cuando comemos frituras, cosas, alimentos que nos cuesta digerir, o mal masticados, que eso es como lo típico. ¿Sí? Bueno, la disposición de la alimentación es cada vez menos tiempo. ¿Sí? Mal masticado, eso también produce problemas. Y también es un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad asociada al ácido, hay una dieta de los pacientes que tienen enfermedad asociada al ácido, como el Helicobacter pylori, la pirosis o la úlcera gastroduodenal, o la úlcera gástrica, y la dieta es comer alimentos cocidos, hasta las frutas, verduras. Ahí se da vuelta un poco la cosa, porque uno dice, oye, comer fruta y verdura es sano, pero en esas situaciones es un riesgo, porque las frutas y las verduras normalmente tienden a ser alimentos más duros que a nosotros nos cuesta digerir y producimos más ácido. Entonces la dieta es básicamente alimentos cocidos. Entonces la situación como de llenado se produce por esa emoción que hay, que por rato el estómago se llena y como está bajo la utilidad Claro. no va a pasar y ahí se... Y además CCK, insulina, son hormonas que se liberan aquí, son inhibidoras del apetito. Entonces también producen la saciedad por distensibilidad. Ahora el estímulo que más usamos para saciarnos es la distensión gástrica. No es la... Pues si tú, por ejemplo, comes ansioso, y una vez se da cuenta cuando está comiendo ansioso y uno dice, oye, bueno, no como una porción. A veces pasaste todo el día sin comer y llegáis a la hora del almuerzo y tú decís, oye, te comiste el almuerzo, te lo tragaste y tú decís, pucha, quiero más, puedes comer más. Pero si tú te tranquilizas, te calmas, te controlas, o tomas agua, comes verduras, no sé, alguna cosa, al ratito empieza a hacer efecto la hormona y te producen saciedad. ¿Ya? Pero si uno no lo puede controlar, termina comiendo en exceso. Y eso pasa en la gente que vive sola, por ejemplo. Nosotros le hicimos ahí un estudio que está publicado del trastorno de la conducta alimentaria hace años acá, 2010. Ya pasaron 12 años.
Y le preguntaba a las personas qué hacían, si vivían solos o vivían con alguien. Entonces los que vivían con alguien normalmente llegan y se sientan y esperan que les sirvan, ¿ya? Pero el que vive solo normalmente llega y cuando se está preparando come la mitad de las cosas preparándolo. Y después cuando está listo el almuerzo se come la otra porción, entonces tiene una sobreingesta de alimentos. Y eso es control, no. Uno no se voy a comer, pero sí. Entonces, el estómago vagal, digo que la saciedad es algo que pasa normalmente. Sí. El estómago vagal. Sí. Y eso es control nada más, pero depende de la distensión gástrica. Si tú logras distender el estómago, se va a inhibir la alimentación, pero en ayuno tú tienes una hormona que distiende el estómago, que es la grelina. Entonces tu estómago tiene más capacidad y por lo tanto te va a costar más distenderlo. Por eso que los periodos de ayuno no son buenos, sobre todo si uno es comer ansioso. No son buenos porque termináis sobrealimentando. Hay que comer, una cultura que apareció hace tiempo, comer parcializado. Entonces comer a media mañana, comer a una colación a media tarde y así. Y esas cosas en definitiva son buenas. Ahora hay la gente que hace como la alimentación, hay unas personas que son primatólogos, estudian los monos y viven como los monos, ¿sí? Y comen una vez al día. No comen más veces al día, pero eso lo hacen también cuando comen parcializado. Y empiezan con alimentos livianos, después los alimentos duros, y terminan con alimentos livianos. No es que rompan el ayuno con papas fritas con pollo, ¿no? Rompen el ayuno normalmente comiendo verduras y comen ahí la porción de proteína. Y son gente que adoptó esa cultura que es lo que teníamos nosotros antes. ¿Por qué? Porque se hacen como, han encontrado fósiles y han hecho estudios, esta gente que estudia eso, y se dieron cuenta, por ejemplo, que los niveles de glucosa en la gente hace 200 años atrás eran mucho más bajos que los niveles de glucosa de hoy día. Todo ha ido aumentando. Yo llevo 20 años en esto, estudiando esto y enseñando esto, y todo ha ido aumentando. Antes se consideraba normal la frecuencia cardíaca entre 60 y 80, hoy día 60 a 100. La glucosa también, pues, se consideraba normal entre 70 y 100, y ahora vamos en 70 a 110. Todo se ha ido desplazando. De los niveles de glucosa son de 200, 300 años atrás que encuentran fósiles y tienen niveles de glucosa más bajos. Entonces, por eso esta gente que hace la primatología adopta ese estilo de vida porque disminuye la cantidad de enfermedades y todo eso. Sí, también, y vivían menos años. Es una broma. ¿Sí? Y se ha ido desplazando, pero eso es por los estilos de vida y los promedios poblacionales, porque se van adaptando. ¿Ya? Ahora, cuando uno lo escucha le hace mucho sentido, pero... ¿sí? Yo cuando lo escuchaba esta gente que hacía eso, que era un grupo de gente que había estudiado y que estaba dando un electivo de primatología en la Católica. Y las universidades estatales, algunas son campus abiertos, entonces uno puede ir a cualquier clase. Entonces te anotáis, caes de la clase y pasáis el curso y te da créditos. Y tú juntáis créditos para terminar un programa. Entonces yo me metía a los cursos que quería y los programas que estudiaba en la Católica y la de Chile son así. Y cuando lo escucháis le encontráis mucho sentido. Yo a mí me encantaba, porque me gustan mía, ¿no? Vivían con los monos, en las sociedades vivían, se metían en África y a vivir con los gorilas, el papá, la hija, y vivían ahí con ellos. Y adoptaban los estilos de vida de ellos. Y uno ya viviendo 5 años. Sí, me encantó a mí. Un día me dan la lecera, me voy a ir. Ya, ahí tienen, ¿cierto?, los movimientos peristálticos, entonces, ¿cierto?, las contracciones que son contracciones aisladas, ¿cierto? Y van generando una contracción, una segunda contracción, y entonces eso va provocando, ¿cierto?, el mixaje. ¿Ya?
Ya, el vaciamiento gástrico depende de la naturaleza química de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esto, ahí tienen lo que más demora en el estómago, tiempos después de comida, son las proteínas lipídicas. Proteína y lípido. Ya, un trozo de carne, bueno. Proteína y lípido. La comida estándar, ¿cierto? O la comida rica, solo proteína. Ya, hay diferencia entre esto. Okay. Y ahí tiene otra diferencia, ¿cierto? El vaciamiento gástrico también dependiendo del tipo de alimento, pero este ya es más un alimento sólido, un alimento líquido y un alimento rico en glucosa. Entonces, por ejemplo, agüita con azúcar, el tiempo menos de 1 hora en el estómago. La solución proteica, 2 horas, y la comida sólida, 3 horas. Por eso la comida sólida sigue siendo la comida que provoca mejor saciedad y mayor saciedad. Y la necesitamos. ¿Sí? Por más que existen estos batidos de cosas, de mezcla, sí que hay montones. Y yo los respeto porque en realidad son productos comerciales que se venden en todo el mundo, entonces uno no puede ir contra ellos. Pero no logran la saciedad. Y ese es el peor. ¿Ya? Profe, ¿y el ayuno intermitente? ¿Cómo es eso el ayuno? O sea, sería, no sé si es el término, pero ir a hacerse un batido y desde la mañana ir tomándoselo hasta la hora del almuerzo. Entonces el ¿Lo desayuno... estáis comiendo? ¿Ustedes mismos? No, creo que no, ayuno, el desayuno intermitente. Que la persona comiendo, tomándose ese batido desde toda la mañana hasta la hora del almuerzo. Entonces se expande el tiempo de... ¿Qué tiene ese batido? Fruta, proteínas. Ah, pero lo preparáis tú. Sí. ¿No compráis esos polvos? O sea, es que depende, de gran parte agua y fruta y avena. Pero sí es la técnica de expandir la hora del desayuno. Parcializarlo. O sea, Pero no hay ayuno. no es así. El ayuno intermitente es como esa gente que hace ayuno de 16 horas, de 22 horas. Sí, sí, sí. A veces algunos comen un día, el otro día no comen. ¿Ya? Eso, bueno, hasta 16 horas hay estudios que entre las 12 y las 16 horas mejoran la resistencia a la insulina, mejoran un montón de cosas. Pero de ahí para arriba no y de ahí para abajo tampoco. ¿Ya? Entre 12 y 16 horas. Y lo otro no lo había escuchado, pero debe tener alguna lógica, ¿cierto? De si parcializan la alimentación. Porque al final uno no terminaría saciándose hasta la hora del almuerzo. Claro, Y eso conllevaría tal vez comer menos. capaz. Respecto a esos ayunos de 16 horas, finalmente es para quemar grasa, no sé, Pero eso. pero cuando al momento en que consumen alimentos con café. No, lo que hacen es, bueno, primero tienes que entender que es un proceso gradual, porque tú no vayas a lograr objetivos en la primera semana, porque la primera semana quizás cuando estés en ayuno, tu cuerpo va a utilizar otras fuentes energéticas para suplir. Entonces, lo que va a ocurrir si en semanas es que se genera una regulación hacia arriba de las enzimas que metabolizan la grasa. Entonces después de un par de semanas ya es eficiente. Y ahí tú en ese periodo de ayuno, ¿cierto? Se supone que están más funcionales todos los sistemas metabólicos de la grasa. Pero lleva un tiempo, no es que yo haga ayuno una semana y baje peso. Si bajo de peso la primera semana, quizás lo que bajé de peso son proteínas. Ya, porque se activa el catabolismo proteico cuando estamos en ayuno prolongado. Igual que la gente que quiere hacer deporte en ayuno. Este es un proceso gradual. Hay gente que se marea cuando no toma desayuno y sale a caminar. Hay gente que va a hacer un trámite al centro y no toma desayuno y anda mareado. Imagínate ponerlo a correr media hora, 1 hora en ayuno, o sea, le puede dar una cetoacidosis. Así que también es un proceso gradual y adaptativo que requiere un mecanismo de cambio, que es la regulación hacia arriba de las enzimas metabólicas de la grasa. ¿Ya? No me quedó claro una cosa que cada vez que la hiperactividad gástrica se liberaban hormonas que promovían la saciedad de la alimentación. ¿Sí? ¿Cuál era La CCK, el tonto inhibitorio gástrico que libera insulina, y la insulina facilita la saciedad. Y esas son las hormonas que facilitan la saciedad. ¿Ya? Y el péptido I también. ¿Ya? En el tema de la saciedad, la leptina en qué momento? La leptina es una hormona que produce la grasa.
¿Y te acuerdas de endocrinolo? El primer semestre de endocrinología. Que era, la leptina era una hormona que tiene un patrón circadiano. Se secreta durante la noche. Y estimula la saciedad durante la noche. La produce la grasa. Pero cuando nosotros tenemos en exceso, empezamos a desorganizar el receptor y nos hacemos resistentes a la leptina. Entonces, si bien al principio cuando se descubrió era como la hormona antiobesidad, ¿cierto? Y todo el mundo la estudiaba y todo, luego, ¿cierto?, se dio cuenta de eso. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes lo miran, esto no se trata de si las personas que tienen trastornos del peso o de la conducta alimentaria, no es una cuestión neurobiológica desde el punto de vista digestivo, sino que es una cuestión un poquito más compleja, que requiere mucha voluntad, ¿sí? Y que está regulada por múltiples factores. Son múltiples factores y en definitiva es adoptar un estilo de vida, no hacer un cambio drástico. Porque esas dietas extremas normalmente llevan a efectos después de rebote, en que la gente se sobrealimenta por otra etapa o se frustra y se sobrealimenta. Entonces, más bien hay que ir buscando un cambio gradual del estilo de vida general que sea aplicable y que sea replicable en el tiempo. ¿Ya? Porque lo mismo que si ustedes, no sé si han tenido la experiencia, cuando uno a veces va al nutricionista, y yo encuentro que el mal nutricionista es ese nutricionista que te da esas dietas que tú tenés que andar como recolector por las tiendas buscando las semillitas de esto, las semillitas de esto, porque eso lo vas a hacer una vez, 2 veces no, 2 veces quizás, la tercera ya te va a costar un poco más y la cuarta quizás nunca. Sí, porque uno, la sociedad moderna, ¿cierto?, tiene poco tiempo para hacer cosas como esas, además es costoso. Entonces lo mejor es ordenarle la alimentación en base a lo que tiene. Y decirle, oye, ya, si podéis comer de esto, pero un poquito menos, o no podéis comer esto. ¿Sí? Pues a veces hay dietas que son exóticas. Pues yo le digo, un amigo decía que la nutricionista le dijo que se voy a desordenar un día. Oye, ese día este gallo se desordena, a las 9 de la mañana está prendiendo el brasero para hacer asado. Entonces, y toma, ese día termina mal. Y después los otros 6 días de la semana sigue comiendo lechuguita. Eso en el tiempo es muy poco probable que se cumpla. Y es lo mismo cuando ustedes también prescriben. Yo tenía un amigo que trabajaba en un FAM y me decía, mira, lo que nosotros hicimos aquí, nos juntamos un día con las enfermeras, con los nutricionistas, y hicimos un plan de alimentación en base a lo que la gente come aquí. Entonces el plan de alimentación incluye el polotito, la cazuela, porque vivía en una zona rural. No le podéis decir a una persona de una zona rural, ¿cierto?, que coma avena con miel, pues si el tipo no ha comido nunca eso. Entonces estas cosas, eso hay que ponerlo en práctica siempre, y eso las personas se lo agradecen. Porque en definitiva estáis adaptando su estilo de vida, no le estáis imponiendo algo. ¿Ven? Ya, el vómito. ¿Estamos la boca vomitando? Oye, sería bueno eso. Una vez en la carretera paramos a comer y nos dieron algo así. Bife con sí. Bife a lo pobre, ahí en Pichufquén. Voy para allá para escuchar. Generalmente se dice que como que las personas con obesidad como que heredan eso, como que son patrones hereditarios, pero se refiere como más hábito alimenticio que hereda la familia, o de verdad hay componentes médicos como de la herencia. Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, la saliva tiene enzimas y hormonas reguladoras que te condicionan el tipo de alimentación. Que te hacen una predisposición, por ejemplo, vamos a hablar de un montón de cosas, que te hacen, por ejemplo, predisponer alimentos ricos en azúcar. Y por ejemplo, el azúcar, tú con el azúcar tienes un problema, y con la sal pasa lo mismo. Tú te vas haciendo tolerante. Entonces hoy día le ponís una cucharada de azúcar al café y mañana le podés poner 5 y si al día siguiente le pones 5, le ponís 4, pues te des sol, porque te vas haciendo tolerante. Lo mismo pasa con la sal. Luego tienes
el intestino, ¿ya? El estómago, que va adaptándose a los cambios, ¿cierto? Extendiéndose más o extendiéndose menos porque es un órgano muscular. Porque el tamaño del estómago va cambiando en el tiempo. Después tiene el intestino, tiene bacterias que se ha comprobado que liberan sustancias que pasan a la sangre y que condicionan la alimentación de las personas. Ese es el entorno biológico del individuo, pero también está el ambiente. Y eso es súper importante trabajar bien, porque de repente, no sé, tú tenías una familia y toda la familia come mucho y tienen a uno que lo tienen que cuidar porque tiene resistencia a insulina, porque tiene enfermedad metabólica, no sé. Entonces, si solo están cuidando, si estás en una mesa donde está todo el mundo comiendo carne o frita y hay una persona con un plato con una lechuga, es difícil. Se genera un cambio global y que ese cambio sea un impacto en el tiempo. Entonces tiene que ser un cambio de la conducta de todo el aspecto. Si bien cierto, los patrones biológicos uno no los puede modificar mucho, ¿sí? Pero sí se ha visto, por ejemplo, que el cambio de alimentación modifica la microbioma. Por eso que al inicio produce cierto malestar intestinal y empezamos a cambiar un poco la microbioma. Los salivales es súper difícil de cambiarlo, es un patrón que uno adquiere. Nosotros nos estudiamos cuando hicimos el trabajo en Cali, vimos que había como componentes de la saliva que te predisponen a comer más alimentos dulces, más alimentos con proteínas. Por ejemplo, las proteínas producen saciedad del momento que está en la boca, porque tenemos receptores que inducen saciedad. Por ejemplo, cuando tenía hambre te comía un huevo cocido y se te pasa la hambre porque la boca tiene receptores que captan eso y te producen saciedad. ¿Ya? Entonces hay un montón de factores. Y lo otro está lo social, entonces uno dice, oye, yo siempre les digo a la gente cuando está muy de moda esta marca que ahora por suerte ya está media retirada, Herbalife. Entonces, yo le decía, tú no podés estar toda la vida comiendo sopapitos. Te vaya a aburrir. No, si para el almuerzo como esto, te vaya a aburrir. Porque nosotros tenemos esto y la alimentación tiene un componente social que es fundamental. Y ese es el principal problema que hay en la regulación de la alimentación. Toda la gente que estudia la alimentación ve eso. El modelo de estudio de la alimentación se puede en grupos de animales y tienen cambios conductuales. Porque la alimentación tiene un componente social. O sea, que ese mundo no es su amigo. A tomar y a comer. Ya después va a ser más a comer que a tomar. Ahora cuando son más jóvenes uno prioriza algunas cosas. Pero es una conducta social, ¿no? Una conducta social. Ya. Bueno, el vómito, ¿cierto? Puede ser provocado por... ¿conocen esto? Los algoritmos de la biblioteca Cagliari. Bueno, anótenlos por ahí, ¿cierto? Algoritmos de la biblioteca Cagliari les van a servir mucho para fisioterapeutía. Entonces, ahí salen los autores y todo, y qué universidad lo hizo. Son súper buenos. Son puros algoritmos de esquemas. Pues mira, entonces dice irritación de la mucosa gástrica. Ese es activa los receptores de la mucosa. ¿Ya? Y eso genera señales a través del nervio vago y la aferencia simpática que estimula el núcleo del tracto solitario. Y ese estímulo del tracto solitario, ¿cierto?, genera la activación del centro emético, y eso a través del nervio vago y los nervios entéricos produce el vómito. Ahí tiene todo el camino. Después tú tienes otro, ¿cierto? Una enfermedad del intestino superior, ¿cierto? Por ejemplo el GERD, el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, así se llama. ¿Ya? Y hay una serie de enfermedades, por ejemplo, isquemia por obstrucción, obstrucción mecánica del intestino, ¿cierto? Y eso genera también activación de los receptores de la mucosa. Y ahí está, por ejemplo, otro estímulo, la estimulación mecánica de la faringe. ¿Sí? Estimulación mecánica de la faringe. Y también, ¿cierto? Eso también a través de la vía vagal y la vía simpática estimula el centro del vómito a través del núcleo del tracto solitario. Otros factores que vienen por ese mismo camino, ¿cierto? Tenemos cambios metabólicos, por ejemplo, de hormonas o enzimas en la sangre. Entonces, por ejemplo, durante la gestación aumenta considerablemente una hormona que es la gonadotrofina coriónica humana.
y que produce en los primeros meses del embarazo náusea y vómito, porque está aumentada en la sangre, entonces tu cuerpo la detecta como el exceso de algo, ¿ya? Y estimula el vómito. Ahora, en algunas mujeres eso no pasa en todo el embarazo. En algunas ocurre en los primeros meses y en algunas no les pasa nada. Y eso habla de la susceptibilidad individual. ¿Ya? Y las que tienen todo el embarazo tienen que tomar un medicamento para suprimir eso. Es un medicamento especial que no afecta al feto, que no produce contraindicaciones de ningún tipo. ¿Ya? Bueno, entender la fisiopatología del vómito y la fisiología del vómito, ¿cierto?, es fundamental para tratar el vómito, que a veces puede ser la consecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, en la quimioterapia tú tienes que tratar el vómito, porque los fármacos quimioterápicos hay unos que son de alto poder emético, de mediano poder emético y de bajo poder emético, o sea, todos producen vómito. Entonces tú ahí tienes que hacer una terapia contra el vómito y para entender y para saber qué fármaco usar, porque la familia de los fármacos que son para tratar el vómito es enorme y algunos tienen reacciones adversas, otros tienen indicaciones, otros se usan para tratamiento crónico. Tienes que entender el mecanismo que está generando el vómito, porque te puede equivocar. Si te equivocas en eso, el tratamiento es incorrecto. ¿Ya? Entonces, mira, la toxina, la presencia de toxina circulante en la sangre, ¿cierto? Por ejemplo, los opioides. Los opioides estimulan el vómito. De hecho, hay un opioide que se llama apomorfina, que es un fármaco para estimular el vómito. Cuando tienes un paciente con intoxicación, le inyectas apomorfina, elimina el tóxico. ¿Ya? Es una forma de inducir el vómito. Ya. Entonces, eso produce, ¿cierto?, a través de la vía del núcleo tracto solitario, que responde muy bien la vía del núcleo tracto solitario a antidopaminérgicos. Entonces, los antieméticos antidopaminérgicos, ¿cierto?, responden muy bien este camino, porque uno conoce el mecanismo y conoce cómo se produce. ¿Ya? Entonces, esto es mediado por los receptores de dopamina. ¿Ya? Mira, por ejemplo, la corteza cerebral, ¿cierto?, las regiones corticales de las vías sensitivas, por ejemplo, el dolor, algunos aromas que son desagradables, ¿cierto?, algunos aromas que producen recuerdos, eso te puede producir un nauseoso. ¿Sí? Como cuando toman alcohol y el otro día huelen alcohol. Toman alcohol y vomitaron, ¿cierto? Y el otro día tienen el desagrado de oler nuevamente el alcohol. ¿Le dan ganas de vomitar de nuevo? Ya, porque lo asocian a un recuerdo de una situación que indujo el vómito. Entonces, a veces pasan los niños, les pasó a usted alguna vez en su vida, o a los adultos igual les pasa que si ustedes, por ejemplo, fueron a un restaurante, no sé, pues comió algún alimento, ahí una hamburguesa, ponte tú, y al mismo tiempo contrajo una infección intestinal y después la vomitó. Entonces después no quiere comer más hamburguesas porque el olor de la hamburguesa te trae ese recuerdo. ¿Ya? Bueno, y eso es a través de las vías sensitivas normalmente, que es súper difícil, eso es súper difícil de tratar y controlar, porque más bien, ¿cierto?, tiene que ver con el sistema límbico. Y eso ya, decir sistema límbico ya es complejo. ¿Ya? Bueno, alteraciones del movimiento, por ejemplo, vestibulares, alteraciones del movimiento vestibular, normalmente siempre la respuesta es mediada a través del nervio vago y de los receptores de histamina. ¿Ya? Entonces ahí, para tratar el vómito aquí, hay compuestos que inhiben la acción vagal, ¿ya?, como la atropina, y hay compuestos que inhiben la acción de la histamina, ¿ya?, como la coleristamina, que es un compuesto que es antiemético de esa característica. Entonces ahí se usa otro, cuando el vómito es provocado por vértigo, ahí se hace otro tratamiento, con otros blancos terapéuticos. ¿Ya? Yo voy, cuando les voy contando esta historia, voy pensando en los fármacos que son de distintas familias. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, cuando aumenta la presión intracraniana también se produce el vómito, pero ahí el mecanismo es desconocido. ¿Ya? Entonces cualquier trauma o cualquier infección, por ejemplo una meningitis, la presencia de un tumor, ¿cierto?, un derrame, puede producir vómito. Y ahí, ¿cierto?, el mecanismo es desconocido, pero es una alerta. ¿Ya? Una alerta, alteraciones de conciencia. Por ejemplo, a veces los niños tienen convulsiones febriles y después de las convulsiones febriles vomitan.
¿Ya? Entonces es una alerta que te invita inmediatamente a consultar y a buscar la causa de eso, porque eso se asocia con gravedad. ¿Ya? Por ejemplo, todos sabemos que si nos duele la cabeza y nos dan ganas de vomitar, es algo serio y hay que preocuparse. ¿Sí? ¿Y cómo la migraña relacionada con el náusea? Pues lo mismo, porque la migraña, cuando es migraña, es un trastorno vascular del cerebro. Con los fármacos con los que se trata son para regular la circulación cerebral y aumenta la presión intracraniana y produce náusea. ¿No? Entonces también ahí es peligroso, pues muy peligroso. Difícilmente, porque más bien cierto, el estrés a nivel central libera neurotransmisores que aumentan el flujo de áreas cerebrales que son importantes. Por ejemplo, cuando uno tiene ejercicio, uno está haciendo tensión sobre la base de Sí, el tema del bruxismo también genera algún cambio vascular, pero eso normalmente son cambios vasculares periféricos, no son cambios vasculares centrales. La presión intracraniana es aumentada por los factores de arteria basilar, cuando hay modificación ahí, a ese nivel. ¿Ya? Bueno. No sé si será tan así, pero ¿qué ven las personas cuando tienen como la sensación de náusea o están un poco de vomitar? Bueno, generalmente náusea se siente como la salida como más aguada. Sí, porque esas son las fases. Aquí están las fases. O sea, las fases del vómito, ¿cierto? Que activan son, por ejemplo, relajación vagal, que produce relajación gástrica, cambia el tono del píloro y hay peristalsis duodenal retrógrada. O sea, pasa contenido del duodeno y del estómago. Y también, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, hay la fase de la arcada, que es la contracción de los músculos abdominales y el diafragma. Y después tú tienes la fase autonómica, que es una descarga autonómica, que eso hace, y a veces tú te saltaste en la fase de descarga y te quedas solo con la fase autonómica. Y cuando tú te saltas en la fase de descarga es cuando sientes eso que se te llena la boca de saliva. Porque esa es la fase autonómica. O sea, es la fase de activación, que es por la presencia del irritante, la fase de la arcada y la fase autonómica. Y esto está igual como, por así decirlo, como que el cuerpo intenta inhibirlo, ¿no? Porque igual la gente como que le cuesta, como que le da como arcada, como que Así que tú cambias la posición y tú intentáis no hacerlo, porque sabéis que es algo que no podéis vomitar aquí. ¿No? ¿Por qué a las personas que le da escuchar cada No es porque le da asco el vómito, no. Es por la sensación de lo que estáis. La memoria, ¿cierto? Porque le da asco. A uno le da asco. Pero hasta que tiene cabros chicos, que ahí lo empieza a encontrar normal. El chico vomita cada rato. Reflejo de que una persona vomita al ver a otra persona. No es siempre mí, no es Creo que no tiene nombre eso del reflejo de vomitar al ver a otra persona vomitar. Por eso, es por la asociación de la memoria, ¿no? ¿Ya? Cuando hay una comida que te produce desagrado, un aroma que te produce desagrado. ¿Sí? Ya. La defecación, ¿cierto? Es controlada por los nervios sacrales, ¿ya? Pélvicos, igual como salía en la prueba, ¿cierto? Y esos nervios sacrales pélvicos, ¿cierto? De la vía parasimpática, inervan al recto. Entonces, aquí lo que ocurre, ¿cierto? Es que una vía sensitiva, ¿ya? Que está aquí representada, ¿cierto? Capta la distensión del recto. Y cuando capta la distensión del recto, ¿cierto? Manda una señal local, ¿cierto? Que genera la estimulación parasimpática. Pero finalmente, ¿cierto? Son los nervios motores somáticos los que controlan la activación del esfínter anal externo y controlan la defecación. ¿Ya? Ahora la defecación es un proceso que
cursa con la contracción de la musculatura abdominal, la musculatura torácica y la musculatura abdominal, ¿cierto? Para lograr la defecación. ¿Ya? Y es controlada a nivel local, a diferencia de la micción, que hay un centro de la micción que está ubicado en el tronco encéfalo. ¿Ya? Esto es controlado a nivel local por nervios pélvicos. Nervios pélvicos autonómicos y nervios pélvicos somáticos. Y esas son las generalidades terminales. Así que ahora le puedo dar el favor. Ahora vamos a ver la otra semana 3 clases, una de motilidad,